Continuamos con más en la revista y mostramos la entrevista que nos dio hace algunos instantes atrás el director nacional de epidemiología, el doctor Virgilio Prieto, estuvo hablando con nuestra colega en la ciudad de La Paz a propósito de la explosión de casos de coronavirus en el país. Doctor, buenos días. Usted aseguró que estamos yendo hacia una pandemia explosiva. ¿Qué quiere decir exactamente con esto, doctor? ¿Qué es puntualmente una pandemia explosiva? Buenos días, muchas gracias. Una pandemia explosiva cuando sobrepasamos de la fase 4 a la fase 5, 6, que quiere decir que ya es muy difícil su control. La epidemia se expande por todos lados y es difícil tomar medidas de control. La duplicación de casos se acelera, es lo que está ocurriendo, y eso es lo que nos tiene preocupados. Sin embargo, tenemos algunos indicadores también de esperanza, como es la tasa de recuperación que está ocurriendo, que es muy alta, sobre todo en Santa Cruz, y decir para quienes se han expresado en La Paz que ya no es necesaria la segunda prueba, y si se cumplen los 21 días ya ni siquiera es necesaria una prueba. Estoy de acuerdo a estudios que se han realizado internacionalmente y que estamos siguiendo nosotros y aumentando nuestra tasa de recuperación. Doctor Prieto, en lo que respecta a la aceleración, las medidas que se han tomado en Beni, que ahora están disminuyendo los casos en Pando, Ribera Alta, Guayaquil y varios lugares de Santa Cruz, nos indican que este es el camino, es decir, la búsqueda activa, el aislamiento de casos, sobre todo la cuestión de darles oportunidad a quienes tienen la sospecha o el inicio de síntomas de estar separados, aislados y no propagar la enfermedad. Creemos que con estas medidas se puede lograr un nivel de control adecuado que evite que lleguemos a la fase 5 o 6. Le decía, doctor Prieto, ¿en qué lugares, en qué departamentos cree puntualmente que se desarrolla esta explosión? Hola, perdón. ¿En qué departamentos, doctor Prieto, cree que se desarrolla esta explosión de casos de COVID-19? Peligrosamente los datos numéricos nos explican todo. Hay gente que no lo cree. Es posible siempre en todo el mundo que haya una subnotificación, pero los datos no mienten. Entonces, sobre todo Cochabamba, La Paz, están en esa proyección de duplicar muy rápidamente sus casos, y esto por el comportamiento de la población. Entonces, es muy importante que se tomen en cuenta las medidas adicionales de control. Es más, se ha realizado una investigación con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para ver las causas de en qué personas se ha propagado más, y se establece que son aquellas que salen a trabajar entre 5 a 7 veces por semana, sobre todo en el comercio informal. Luego, el análisis por ocupación nos da empleados, comerciantes, amas de casa, en la edad de entre 20 a 49 años. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta, y parece que los focos de transmisión primordiales están en los mercados, que es justamente donde, por las filmaciones de ustedes, nosotros vemos que la gente no cumple, se colocan los barbijos por colocarse donde sea. Las vendedoras no entienden el uso del barbijo como protección, sino como un requisito a cumplir su labor de venta, y se lo colocan en el cuello, en la barbilla, etcétera, y no cumplen la medida de protección. Entonces es importante que en estos lugares se haga la desinfección con un hipoclorito, es decir, radicales, para que podamos evitar la infección. Doctor, en Santa Cruz, la región con más contagios hasta ahora de COVID-19, hoy vuelve el transporte público y privado. ¿Cómo cree que afectará esta medida al pronóstico que usted tiene de la pandemia explosiva? Yo he estado haciendo seguimiento muy importante de los acuerdos con el transporte. Hemos asesorado incluso a algunas entidades de transporte, porque van a cumplir. Ahora, lo importante, más que el mismo conductor, es la población que debe cumplir lo que se han manifestado, restricciones en el uso del transporte.
Doctor, de acuerdo a sus pronósticos, ¿cuándo va a ser el pico más alto de la pandemia? En la tendencia que habíamos manifestado, la situación estaba entre julio y agosto, pero es probable que si no tomamos las medidas radicales, la situación sea mucho más explosiva y mucho más grande y llegará ya hasta septiembre o más tarde. ¿Cuándo se aplanaría esta línea, doctor? ¿Cuándo ya habría menos casos y Bolivia estaría más tranquila en cuanto a los contagios de COVID-19 según sus pronósticos? Bueno, en realidad son tendencias, yo no hago pronósticos, hacemos tendencias, nos basamos en los datos epidemiológicos. Entonces la situación tampoco es que es uniforme, el comportamiento está siendo determinante en cada región. Santa Cruz, por ejemplo, ha empezado ya una gran reducción de casos y además ha empezado una gran tasa de recuperación. Esto podría llegar a aplanar ya la curva, llegar a una meseta en una próxima semana. Entonces, estas son las situaciones muy particulares por cada departamento y ciudad. Doctor Prieto, ¿qué es lo que va a ocurrir con el departamento de La Paz, cuyos casos han crecido más en un 400% en solo un mes? Ellos están tomando medidas radicales. Lo bueno es que se han puesto de acuerdo, han nombrado un director de consenso. Había mucho problema por los enfrentamientos políticos y creo que con esta medida que han tomado de tener una sola dirección, un solo acuerdo entre todos, pueden lograr acciones muy importantes de control. Hablemos ahora de República Dominicana, que tiene más de 37,000 casos de COVID-19 y hablamos de 800 muertos. Las cifras son relativamente parecidas a las que tiene el país y este país fue a elecciones. Bajo este contexto, ¿cuál cree que sea la situación del país este 6 de septiembre? No me atrevo yo a ver los aspectos políticos. Yo creo como la pandemia nos va a marcar la agenda social, política y económica. De acuerdo a cómo vaya ella y el comportamiento de la población, de nosotros, las autoridades, de los municipios, de las gobernaciones, vamos a ver cuáles son las tendencias. Nos basamos en tendencias toda la ocurrencia de casos y el comportamiento de la población. Doctor, hay 3 ministros de Estado con COVID-19 y más de 20 funcionarios del Ministerio de Salud también contagiados. ¿Cómo están ellos y cuál es el caso más complicado? Sí, en realidad tenemos este registro por cuanto las autoridades han asumido con mucha responsabilidad su labor de ir a todas las regiones ante, digamos, los reclamos, la falta de presencia y bueno, se han expuesto a toda esta situación. Sí, también tenemos algunos infectados en el ministerio. Están tomando las medidas necesarias de aislamiento, de cuarentena, de todo. En cuanto a los ministros, yo creo que me he enterado que todos están estables y se está haciendo correspondiente. Bien, doctor Prieto, gracias por su análisis y por la información esta mañana. Buenos días para usted. Tenemos más aquí en la revista.